Que Jesús, cuando se le hace la pregunta, Jesús ya sabía por qué razón era esa pregunta, ¿verdad? Porque ellos lo que buscaban era una forma de como acusar a Jesús. Buscaban una forma de encontrarle un error en lo que decía. Y entonces cuando Jesús les hace la pregunta, de hecho primero le hacen a ellos la pregunta a Jesús. Y les empiezan a decir acerca de qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y eran personas que tenían mucho conocimiento. Las personas que hacían esa pregunta eran personas que yo digo conocían la ley, conocían la palabra, el derecho al revés. Un errorcito que se encontrara por acá donde va un punto, ellos sabían dónde estaba. Entonces eran personas que sabían, o sea, que tenían un conocimiento bien amplio de lo que es la escritura, porque eran maestros de la ley, eran intérpretes de la ley, eran los que interpretaban. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta, Jesús también le hace una pregunta, o sea, ¿qué lees tú? O sea, tú dices que cuál es, qué tengo que hacer para dar la vida eterna, pero ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Y él contestó correctamente, porque sabía la escritura y respondió, pues bueno, la escritura dice que para yo heredar la vida eterna, pues tengo que amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, o sea, con todo mi ser. Y también amar a mi prójimo como a mí mismo, amar a mi prójimo. Entonces Jesús le dijo, bueno, si haces eso, vivirás. Pero ellos no se quedaban todavía conformes, porque ellos buscaban una razón para hacerle caer. O sea, buscaban un error en lo que Jesús decía. Y le dijeron, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Una pregunta que ellos sí sabían quién era su prójimo. Pero ellos buscaban como una forma de excusarse, de decir, no tengo que amar yo a los que son mis enemigos, no tengo que amar yo a este tipo de gente, a los que me hacen el mal no tengo que amarlo. Ellos esperaban que Jesús estuviera de acuerdo con su idea de ellos. Pero Jesús viene y les narra una historia que la cual toca, yo digo, el corazón donde ellos se encontraban. Por eso que cuando vemos nosotros como Jesús, muchas veces cuando Él narra una parábola, hay una verdad escondida detrás. Hay algo que Él quiere comunicar exactamente al que hizo la pregunta, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros lo primero que pasa. Jesús comienza a narrar esta historia y comienza a describir y a decir, bueno, primero había un hombre, ¿verdad? En el versículo 30, que un hombre dice que descendía a Jerusalén, iba a Jericó, pero cayó en manos de ladrones, dice, los cuales le despojaron, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Comienza Jesús a narrar esa historia, comienza a narrar lo que aconteció. Pero dice, después viene un sacerdote, ¿verdad? Viene un sacerdote, lo mira, imagínense, lo mira y se va de largo. Vio la necesidad, pero ignoró la necesidad, se fue. Pero después viene un levita, también era alguien, yo digo, que igual que un sacerdote, ¿verdad? Hace lo mismo, mira y sigue su camino. Pero ahora viene un samaritano, yo digo, ahí fue donde Jesús tocó la raíz donde se encontraba el problema. Dijo, llegó un samaritano a la gente que ellos odiaban. Llegó uno de ellos y dice, lo vio y aplicó misericordia. Alguien que no se esperaba que te ayudara, lo hizo. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo va a ser que un enemigo mío va a querer ayudarme? Pues justo un enemigo tuyo fue el que tuvo misericordia de ti y te ayudó, ¿verdad? Entonces Jesús, mientras está narrando esto, toca el corazón donde ellos se encontraban, ¿verdad? Donde estaba la herida, ¿verdad? Entonces cuando le dicen, este samaritano lo miró y hizo misericordia de que era judío, hizo misericordia, y no solo eso, sino que comienza a decir de que cuando se acercó comenzó a vendar sus heridas, comenzó a ponerle aceite y vino, lo subió en su cabalgadura, y dice también que lo llevó al mesón, en otras palabras, al médico, lo llevó. Y cuando lo llevó ahí, le dijo todavía al médico, mira, si hace falta algo más, si hay más problemas, no te preocupes, yo voy a regresar y cuando yo regrese te pago. Le dio su palabra. Cuando yo regreso te pago. Entonces Jesús vuelve a hacer la pregunta, ¿quién creen que aquí fue prójimo de quién? ¿Verdad?
¿Quién fue aquí el prójimo de quién? Y aquí es donde se da la respuesta. El escriba o el maestro de la ley responde y dice, pues el que tuvo misericordia. El que tuvo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, pues bueno, haz tú lo mismo. O sea, haz lo mismo. Si es amar a tu prójimo, ama a aquella persona que es tu enemigo. Jesús lo descubrió. Él tratando de excusarse, buscar una forma de evadir el problema. Jesús fue directo a donde está el problema. Y el problema era de que ellos no amaban a los samaritanos. Ellos odiaban a esta gente. Y la razón por la cual siempre cuando damos esa parte y tocamos a los samaritanos, lo explico de que ellos eran una mezcla de judíos y gente pagana. Entonces se mezcló los judíos con los paganos y se formó un pueblo llamado samaritano. Entonces los judíos de sangre no podían ver este tipo de gente. ¿Por qué se mezclaron? Porque ellos se alejaron de Dios y formaron ahora un pueblo nuevo, ¿verdad? Llamado los samaritanos. Entonces un judío no podía ver a este tipo de gente. ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué tú no haces lo que nosotros hacemos? Entonces eran enemigos. Tanto ellos lo veían como enemigo, los dos se veían enemigos. Por eso que incluso la mujer samaritana, la historia de cuando ella va a recoger agua, también sucede lo mismo. Los discípulos ven a Jesús y dicen, oye, pero ¿qué hace Jesús hablando con una mujer samaritana? Y la mujer samaritana también diciendo, pero ¿qué haces tú hablando conmigo si ustedes no nos pueden ver a nosotros? ¿Verdad? Entonces vemos que aquí sucede lo mismo, de que Jesús le reveló la razón por la cual ellos realmente odiaban. Jesús le revela dónde estaba la raíz del problema. ¿Qué fue eso? De que a través de esta pequeña enseñanza, Jesús le dice, esa persona que es su prójimo es esa persona que ustedes no quieren perdonar. Y es justo esa persona que Jesús nos manda, ámalo. Por eso yo digo, ¿quién es nuestro prójimo? Yo digo, la persona más cerca de nosotros no es de distancia, sino es de que esté cerca aquí, en nuestro corazón. Yo digo, ¿quién es entonces nuestro prójimo? Cuando nosotros ofendemos a alguien, es la persona que tenemos más cerca de aquí en nuestro corazón, porque la herida está ahí. A esa persona que Jesús nos manda más, ese es tu prójimo. O sea, donde tú ves que está la herida, por eso yo digo, recuerda a alguien que usted ha ofendido y uno comienza a hacer, ese está más cerca de que nosotros. Porque usted está cerca de esa herida, de esa persona en su corazón, y Jesús dice, pues ese es tu prójimo. Esa persona que le hemos herido, esa persona viene a ser nuestro prójimo. Y Jesús nos dice, a esa persona es la que quiero que tú ames. No a la persona que tú estás bien, que digo yo, tenemos una buena relación, conversamos y nos llevamos excelente, sino a la persona a quien no nosotros hablamos. ¿Por qué razón no le hablamos? Justo esa persona es la que Jesús nos dice, ¿sabes qué? A esa persona quiero que ame, no la persona que te ama, no la persona que tú estás bien con ella, no, a la persona con quien tú tienes un problema, a esa es la que Jesús nos dice, ¿sabes qué? Ese viene siendo tu prójimo. Porque esa es la persona que necesita que tú le muestres misericordia. No hay otra, porque la misericordia, ¿dónde se aplica? La misericordia se aplica cuando, yo digo, a alguien le ha pasado algo y se merece lo que le está pasando. Se merece el mal que le vino, pero aunque se le merezca, tú no lo tratas de acuerdo a lo que se merece. Tú le muestras misericordia y dices, tú seguro te tienes bien merecido de que te robaron. Tal vez venías enseñando lo que traías y bien merecido. Pero aunque así te merecías eso, ¿sabes qué? No te voy a dejar ahí. Te voy a ayudar, ¿verdad? Y es justo a esa persona que yo digo cuando nos hacemos la pregunta, ¿a qué prójimo Jesús nos está mandando a amar hoy? ¿Verdad? ¿A qué prójimo? ¿Verdad? No al que estamos bien, a quien todavía yo digo tenemos una conversación, nos sentamos a comer y todo tranquilo, sino justo aquel que nos ha lastimado o a quien hemos lastimado. A ese prójimo Jesús nos manda, ama a tu prójimo. Porque es el que está más cerca de nosotros, porque la herida es la que lo dice. ¿Se da cuenta? La herida dice quién está cerca de ti. Dice, ¿quién fue? Bueno, y rápido, mire, rápido sale la herida. De cómo sé que alguien está herido, solo escucho lo que dice de aquella persona o te lastimó. Y es el que tienes más cerca porque la herida lo está diciendo que esa persona está cerca de ti, ¿verdad? La persona que yo digo se le ha hecho el daño. Por eso es que en esta historia, mire, Jesús lo que hace, y siempre vemos nosotros lo que hace la palabra de Dios.
de que yo digo, no necesita nada más que decirse la palabra y te descubre dónde tú te escondes. Y Jesús, mire cómo descubría cuando él daba su enseñanza, descubría dónde se escondían ellos. Se querían esconder de que estaba bien yo amar, perdón, estaba bien de que yo odie a mi prójimo, porque es mi enemigo. Y Jesús dijo, no, no es así. Resulta que a ese que tú odias es justo a ese que yo quiero que tú ames. Y uno dice, ¿cómo es eso así? Porque Jesús sabe de lo que está pasando, sabe la herida que hay ahí. Y yo digo, si Jesús quiere sanar nuestras heridas, la forma que lo hace es que nosotros apliquemos misericordia. La forma como Él va a sanar una herida que alguien nos ocasionó es que nosotros no lo tratemos igual, sino que nosotros le ayudemos, que nosotros mostremos misericordia. Y yo digo, más todavía cuando están pasando un momento difícil. Porque es ahí, yo digo, ¿qué voy a hacer cuando veo que a mi enemigo, al que yo considero que me hizo el mal, le está pasando algo malo en su vida? ¿Me voy a reír? ¿O voy a pedirle al Señor, Señor, ayúdalo? ¿Voy a hacer misericordia de esta persona o voy a celebrar, verdad? Porque lo que yo haga, habla cómo está mi corazón. De que yo me río, de qué bueno que le vino eso, se lo merecía, hasta más merecía, yo creo que corto fue lo que le vino, necesitaba más todavía. Desde ahí, mire que automáticamente se revela lo que hay dentro. Pero si nos duele a nosotros ver lo que a algo le está pasando a alguien, mire que también se ve de que realmente usted tiene misericordia de la persona. Porque cuando usted escucha, le duele, ¿cómo es posible que le pasó eso? ¿Cómo le podemos ayudar? Porque mire, eran 3 personas. Dice uno, oye, yo espero que un sacerdote o alguien que realmente ministraba en la casa, en el templo, oye, yo a ese espero que haga un bien, a ese espero que me ayude. Pero mire, y por eso es que yo digo, ¿por qué Jesús usó a un sacerdote, a alguien que ministra? Yo digo, ¿por qué Jesús tuvo que usar a esa persona? Porque mire, a través de esa persona nosotros también podemos ver de que aunque no quiera hacer lo que es correcto, aunque oye, que no te duela que que tú esperas que te haga el bien, no lo hizo. Porque uno espera, yo digo, uno espera más que un pastor te haga el bien. No lo esperas tú que te haga un mal. Pero mire cómo Jesús también tiene ese cuidado de que, oye, aunque te hizo el mal un pastor, aunque te hizo mal alguien que ministra dentro del templo, no te lo tome personal. Porque yo digo, aparte de lo que Jesús compartió aquí, yo digo, hay una parte que yo digo, queda un misterio en la palabra. ¿Cómo se sintió el que estuvo tirado ahí cuando alguien que él esperaba que le ayudara no le ayudó? Uno era su propia gente, era su misma raza, era su misma sangre, era judío. Imagino, un judío, yo digo, pues lo comparamos hoy en día, un mexicano, otro mexicano, se espera de que tú le eches la mano, ¿verdad? Se esperaba de que al menos porque somos del mismo pueblo, yo espero que tú me eches la mano, ¿verdad? Mínimo eso, pero ahora no solo eso, nuestro Dios es nuestro mismo Dios. O sea que el Dios tuyo es el mío, yo espero que tú me ayudes. Pero mira cómo es de que incluso en esa parte, yo digo, ¿cómo se ha de sentir la persona que estaba tirado en el suelo, el judío que estaba tirado en el suelo, al ver de que no lo quiso ayudar a alguien que él esperaba que lo ayudara? ¿Cuál sería su reacción, verdad? Porque yo digo de que el Señor tiene cuidado incluso de esas pequeñas cosas. Porque al final, el Señor envió a alguien que le ayudara. No lo dejó así. Yo digo, al final, tal vez el que tú esperas que te ayude no va a ser el que te va a ayudar. Te va a venir a ayudar a alguien que tú menos esperas. Una persona que tú dices, oye, pero si somos enemigos y tú me vienes a ayudar a mí. Pero ¿cómo es el Señor? El Señor busca la forma de que solamente, yo digo, de trabajar algo que también tú estás lidiando. Porque no sabemos con qué lidiaba también este judío que estaba tirado en el suelo. Porque imagínense con qué herida se pudo haber ido de ver de que, oye, tú me enseñas la palabra y no me ayudaste. Tú ministras en el templo, no me ayudaste. Yo esperaba que tú lo hicieras. Pasó un levita. También era alguien que ministraba en el templo. Era alguien que era específico, que Dios le había designado que se encargara de hacer algo específico dentro del templo. Viene un levita, yo siento que me va a ayudar me tiene que ayudar porque también él habla de Dios, sabe de Dios. Mira, yo lo veo, pero mira cómo es Dios. Porque al final fue alguien que nadie esperaba que le ayudara, fue el que ayudó.
Y en esa parte yo digo que para el Señor sanar algo de que alguien nos hizo, que esperábamos que nos ayudara, el Señor busca la forma también de sanar esa herida. Porque, oye, no me ayudó tal persona que yo esperaba, pero el Señor envió a alguien que yo menos esperaba. Este fue el que me ayudó. Al que menos yo esperaba, al que tal vez era mi propio enemigo. A este fue que el Señor quiso usar para ayudarme a mí. No me esperaba que me ayudara. Porque ellos no se esperaban que un samaritano te ayudara cuando tú lo estás tratando mal. Era como ilógico. ¿Cómo va a ser posible que un samaritano te ayude cuando tú lo tienes por enemigo? Ah, pues bueno, fue justo a ese que el Señor usó para que nos ayudara, para que le ayudara a esta persona. ¿Y cómo es que el Señor también tiene ese cuidado de que, oye, es cierto, tal vez esperaba un bien de alguien que ministra, de alguien que enseña? No lo hizo, no lo tomes personal. Porque al final, mire cómo es Dios, porque todos ellos van a dar cuenta. Yo digo, nosotros vamos a dar cuenta al Señor de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros no hicimos, de que cuando Él nos dijo, vi que no tuviste misericordia. Mire, todos esos asuntos, mire que delante del Señor, ahí están. Al menos de que yo me arrepiente, Señor, perdóname que ignoré. O sea, vi la necesidad, Señor, y me hice a un lado. Seguí mi camino como que si no había nada. Pero mira cómo el Señor, que a través de esta enseñanza nos dice de que nosotros no ignoremos la necesidad que está enfrente de nosotros. ¿Y de cuál es la necesidad? O alguien que está herido. Tal vez muchas veces por nosotros mismos. No ignore esa necesidad. Porque cuando alguien está herido ya hay una necesidad presente. Y es la necesidad más cercana para nosotros ayudar, es la necesidad de alguien que está herido cerca de nosotros. Yo digo, alguien que está lejos, no sé dónde está, pero alguien que, mire, tropelló mi pie con el que está herido y yo voy a hacer para ignorarlo. Justo a ese Señor que quiere que tú ayudes, al que está cerca de ti, al lastimado que está cerca de ti. Y justo ese viene siendo tu prójimo. Justo el que está herido cerca de nosotros es nuestro prójimo, no el que está lejos, porque de distancia no se trata, sino de cercanía de corazón. ¿Qué tan cerca está la herida? ¿Está fresca la herida? Dice. ¿Cuándo fue que te hicieron el mal? La herida sigue fresca, pero es que pasó hace 10 años. Pero todavía está sangrando, no ha sanado todavía. Porque yo digo, uno puede recordar lo más malo que alguien le ha hecho a uno, pero cuando ya sanó la herida, mire, usted lo recuerda, pero ya no hay malicia. Usted puede regresar las veces que sea necesario a ese lugar, a ese encuentro que le hicieron el mal, pero cuando su corazón está sano, sabe, usted ya no le duele. Se siente raro recordarlo, como yo digo, una herida cuando uno se corta y te cicatriza, como que se siente que ahí hubo algo, pero ya no duele. Y es cuando la herida ya fue sanada. Pero yo digo, si todavía como que se siente algo, o la herida todavía sigue fresca, en vez de tratar bien con esa herida, nomás lo único que hicimos fue ponerle un curita, un poquito yo digo, de alcohol y fue todo. Pero no nos dedicamos tiempo a decir, ¿sabe que necesito sanar esta parte? Porque como sé que todavía necesito sanar, es que todavía sigo lastimando. Y una persona herida siempre va a lastimar. Una persona que es sana de verdad, mire, va a bendecir todo el tiempo. Esta persona, aunque le hagan el mal, sabe que va a bendecir. Aunque así le hagan, yo digo, aunque así las personas más cercanas sean su familia, a pesar de que es cierto, me duele lo que hace, pero sabe que te perdono. No te cuento este error. Es cierto, tal vez lo hiciste intencional o no lo hiciste intencionalmente, pero sea como sea, no se limita mi perdón a eso. Te perdono porque el que me perdonó a mí no me dijo, sabes que esto no te voy a perdonar. No, al contrario, mire cómo es el Señor. El Señor nos perdonó por más malo que nosotros hayamos nacido. Yo digo, no hay un pecado que Él diga, sabes que no te voy a perdonar, este está muy grande. No, mire que cuando alguien se arrepiente, no importa qué tan grande sea lo que hayamos hecho, el Señor nos perdona. Nos perdona porque mire lo que Él hace a través de su sangre. Su sangre de Él no tiene límite. Nos limpia de todo pecado y nos deja, dice, limpio como la blanca nieve. Tan limpio nos deja. No importa que hoy fue que fallamos. No importa. Mire cómo el Señor nos limpia de nuestro pecado. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y lo hacemos de verdad, de que Señor, de verdad, Señor, me arrepiento. No debía hacer eso. Señor, lo hice. Tal vez lo hice por mi impulso, tal vez lo hice, Señor, porque ignoré esta parte, no consideré esto, lo otro. Señor, pero no es excusa para yo decir que fue correcto lo que hice. Al contrario, Señor, acepto mi culpa. Es mi culpa, perdóname.
perdóname y quítame ahora esta culpa que siento de yo haber hecho el mal. Mire cómo el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él con esa intención que hace, Él borra eso. Mire que usted se siente libre porque el que estaba a punto de acusarle no lo acusó. ¿Sabe qué? Lo perdonó, tuvo misericordia. Y lo mismo, mire, que el Señor ha hecho con nosotros, quiere que lo mismo que nosotros hagamos también. Porque yo digo, ahora, ¿quién viene siendo ese buen samaritano? Yo digo, nosotros nos vamos a través de la luz de la palabra y vemos todo lo que Jesús hizo. Cómo Él mostró misericordia. El único, yo digo, el que si podemos llamar el buen samaritano verdadero, siempre va a ser Jesús. Porque Él como tuvo misericordia. Yo digo, imaginémonos nosotros que tal vez no nos quiso ayudar tal persona, no nos quiso ayudar, pero hubo un samaritano, un buen samaritano en nuestra vida que nos ayudó de verdad. ¿Y quién fue ese? Fue Dios. Amén. Fue Jesús mismo. Mira cómo Él tuvo misericordia de nosotros, comenzó a tratar con nosotros nuestras heridas, porque el Señor trata con nuestras heridas que nos hayan causado. Mira, en este caso fueron los ladrones. Pero yo digo, ¿quiénes han causado esas heridas en nosotros? ¿Quiénes son los que nos han robado y que nos han causado heridas? Pues mire, el Señor viene como un buen samaritano a nuestra vida y viene a sanar las heridas que nos han causado la vida. Viene a sanar las heridas que nos haya causado, yo digo, los ladrones que nos han robado muchas veces, ¿verdad? Que el enemigo sabemos que en la palabra es comparado como un ladrón que viene a robar, matar, a destruir, ¿verdad? Yo digo, ¿cuánto nos ha robado el enemigo? Del tiempo que no lo conocíamos, cuánto nos ha robado. Pero mire cómo que el Señor, que te ha robado el enemigo, ¿sabes qué? Yo te restituyo. Yo nuevamente, mira lo que el Señor hace, comienza a sanar, comienza a darte, comienza a pagarte, porque vemos nosotros lo que sucede en esta historia, que así como este samaritano dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar. Mire, ¿quién más dijo esas palabras? Jesús. Dijo, volveré. Y mire, dijo, volveré con mi galardón. ¿Qué quiere decir eso? Oh, porque el galardón es lo que Él te va a dar a ti por lo que tú hiciste. Imagínense, lo mismo le dijo aquí el buen samaritano. Si algo hace falta, cuando yo regrese te pago. Cuando yo regrese, diciendo, ¿sabes qué? Voy a volver una vez más. Mire cómo es que eso refleja quién es Jesús. Él es, yo digo, el verdadero, el buen samaritano, porque Él es el que va a regresar otra vez. Nos vendó, nos limpió, nos sanó nuestras heridas, pero Él dijo, ¿sabes qué? Voy a volver más. Voy a volver. Y yo digo, es el mismo encargo que sucede en esta pequeña historia, nos hace a nosotros, de que nosotros también cuidemos, que cuando veamos la necesidad no seamos como estas personas que ignoraron, sino que si lo vemos, yo digo, si el Señor permite que veamos una necesidad, o no está porque alguien más la supla, no, tú la viste o el Señor te la puso a ti. Te puso una necesidad, ¿sabes qué? Ora por esa necesidad. Si en algo tú ves que necesitas, ¿sabes qué? Dale lo que necesite. Si tú tienes, como dice la palabra, tú tienes dos chamarras, ¿sabes qué? Dale uno. Dale uno. Si este te pide, dale de comer. Si te pide, dale de beber. No le ignore. Aunque así te haya hecho el mal, no le cuentes ese mal. Tú bendícelo, ¿verdad? Vence, dice la palabra, al mal con tu bien. Y yo digo, si el Señor nos dijo esa palabra es porque se puede vencer al mal de una forma cuando uno hace un bien. Porque al hacer uno el bien, ¿sabes qué? Lo que pasa en la otra persona, comienza a recapacitar. Comienza a cambiar esa, pero si yo te traté mal, ¿por qué me estás tratando bien? Dios comienza a obrar a través de ti. Al tú hacerle el bien, el Señor comienza a obrar en la vida de otra persona. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer de que alguien conozca a Dios? Mire, con nuestro bien, con nuestro hecho. Yo digo que nos conozcan realmente. Si es necesario humillarse, mire, el que realmente supo que es humillarse fue Jesús. Porque Él no se consideró a sí mismo, sino Él pensó más en nosotros. Amén. Y mire, muchas veces nosotros pensamos en nosotros. Y la forma como pensó fue Jesús. No, piensa en aquel que está herido. No pienses en ti. Y claro, no es tampoco menospreciarse, sino no seas egoísta, ¿verdad? De que tú tienes algo, ofrece lo que tú tienes, ¿verdad? Este necesita, sana sus heridas. Porque yo digo, ¿cómo sé que este está herido? Oye, mírate cómo te está respondiendo. Está respondiendo de una herida. Este necesita sanidad. Porque nos damos cuenta cuando alguien está herido, solamente dejémoslo hablar y vemos lo que habla. Está herido. Si vemos a alguien, yo digo, cuando usted ve a alguien que es rebelde, tú no sabes, lleva heridas. Lleva heridas. Y si cuando vemos eso, ¿sabes qué? Hagamos algo para ayudarlo. Trátalo bien.
Porque tú no sabes lo que realmente está pasando en su mente ahora mismo. No sabes la batalla que está batallando. Y tal vez por impulso de todo eso hizo lo que hizo. Pero aunque así lo haya hecho, ¿sabes qué? No le sostengas el perdón, ¿verdad? Cuando Pedro dijo, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Y claro, no hablaba de un número, ¿verdad? Sino hablaba de las veces que sean necesarias, son las veces que tú perdonas. No le sostengas el perdón, ¿verdad? Porque muchas veces al sostenerle el perdón a alguien, mire que es una llave que nosotros tenemos, lo impresionamos, lo tenemos en una celda. Cuando nosotros no estamos perdonando a alguien, mire que es como tenerlo en una celda y nosotros tenemos la llave y no queremos sacarlo. Pero cuando nosotros perdonamos, mire, nosotros entramos, abrimos, lo sacamos de esa prisión que nosotros mismos le construimos. Porque es una prisión que nosotros le construimos a ellos. Ellos ni siquiera se dan cuenta, mire que presos lo tenemos a ellos. A las personas que hemos lastimado muchas veces las tenemos presos. Y lo que el Señor quiere saber que nosotros tenemos la llave. Para que nosotros abramos la puerta. Al perdonarlo, mire, usted abre la puerta y salte. Ya no quiero mantenerte más en esta prisión que te construí. Sabe que eres libre. Te perdono. Porque mire, el perdón no se siente, no tengo que sentirlo es que siento perdonarte. No tenemos que sentir perdonar a alguien. ¿Sabe qué? Lo hacemos porque es correcto. Lo hacemos por el bien del otro, aunque en estos momentos dice, es que no siento perdonarte, me has hecho mucho daño. Pero sabes que a pesar del daño que me hayas hecho, voy a perdonarte porque sé que es una decisión que yo quiero hacer. Aunque me cueste, aunque dentro de mí mi carne no quiera hacerlo, lo haré porque sé que delante de Dios es justo y es lo correcto hacer. Sal de donde yo mismo te he encerrado. Y mire, de esa manera nosotros estamos amando al mandato que el Señor nos dijo. Tu prójimo, aquel a quien tú lo tienes en esa prisión, ese es tu prójimo. Aquel quien tú has lastimado, ese es tu prójimo. Y es justo ese prójimo, es el que el Señor nos pide. ¿Sabe qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámalo a él, ámalo, ¿verdad? Como te amas a ti, ámalo. Pero yo digo, para amar a mi prójimo también tengo que aprender a amarme a mí. Porque si ni yo mismo digo, me puedo amar, ¿con qué voy a poder amar a mi prójimo? Si yo mismo te estoy aquí herido, ¿con qué voy a amarlo? Primero tengo que amarme a mí mismo, suficiente como para poder ahora amar a mi prójimo. Porque lo que hay aquí yo voy a dar. Cuando Pedro sanó a aquel paralítico, que estaba en la entrada del templo La Hermosa, él dijo, no tengo, dice, oro ni plata, no tengo, pero lo que tengo te doy. Recibe la sanidad, recibe tu milagro. O sea que no tengo esto, pero sí puedo, tengo esto. ¿Qué es eso? Bueno, es el perdón. Eso es lo que tengo, te lo doy, tómalo, sé libre, ¿verdad? Y yo creo que en esta pequeña historia, aquella persona que hizo la pregunta, claro que yo creo que le incomodó la respuesta, pero sabía de que ahí era donde estaba la necesidad. Tal vez se quiso excusar para poder decir, está bien odiar a aquel que me hizo el mal. Pero mire cómo Jesús vino a arreglar las cosas, porque ya se terminó el tiempo de la ley. En tiempo de la ley, ¿sabe qué era? Dice, ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste un mal, yo también te tengo que hacer un mal para estar parejo, porque es lo justo. Mire que incluso si se le mataba a un hijo, la otra persona tenía que matarle al otro hijo para estar a mano. Y decir, oye, me mataste uno, estoy llorando, pero tú no estás llorando. Vamos a estar parejos, tú también tienes que llorar, voy a matar a tu hijo. Y lo hacían porque era la ley. La ley los mandaba a ellos. Si te hizo un mal, tú le puedes hacer un mal. Pero cuando Jesús vino, ¿sabes qué? Le puso un punto final a la ley. Porque lo que la ley no podía hacer, vino Jesús y lo hizo. La ley tenía un límite, lo único que hacía es te decía lo que estaba mal, pero de ahí no te ayudaba a que tú cambiaras, porque era solamente te decía, mira, tienes tu problema y hasta ahí nada más. Pero cuando vino Jesús no, porque Él no solamente te dice lo que está mal, sino te ayuda a que tú puedas sanar eso. O sea, que Él te ayuda, no solamente te dice, mira, esto está aquí, déjame, yo te ayudo, te enseño cómo se hace. Y mire, porque, Jesús me gusta porque Él no solamente lo dijo, Él lo vivió. Él no solo habló las palabras, sino también sabe que cada palabra que Él dijo, lo demostró con sus hechos. Cuando Él decía, sabe que si alguien te da una bofetada, una mejilla, dale la otra. O sea que Él lo dijo, pero lo vivió.
Porque cuando vinieron y lo arrestaron, le cubrieron los ojos y vino un guardia, viene y le bofetea y le dice, profetiza, ¿quién fue el que te bofeteó? Dinos. Claro, estaba vendado y le bofetearon. ¿Quién fue de nosotros dos quien te profetiza? Profetiza. No eres profeta, pues. Profetiza, ¿quién fue el que te bofeteó? Y dice que Jesús no abrió su boca. Justo lo que él dijo, ¿saben qué? Cuando alguien les dé una bofetada, ofrezcan la otra. En otras palabras, no te defiendas. Te ofenden, no te defiendas. Deja que el Señor se encargue. Porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe mejor cómo tener misericordia. Si tú no sabes, no lo hagas. ¿Sabes qué? Deja al Señor se encargue. Déjalo en su mano. Ora por aquella persona. Pero no permita, ¿verdad?, que lo que te hizo tú lo tomes en cuenta. Como esta pequeña historia que terminamos con esta parte, de que vemos nosotros que al prójimo que el Señor nos manda que amemos es aquel que lo tenemos tan cerca en la herida. Ese es el prójimo, porque ese es el prójimo que este intérprete de la ley tenía. Eran los samaritanos, eran sus enemigos. Y mire cómo Jesús usó ese ejemplo. O sea, el que tú no estás amando hoy es este samaritano, tú lo odias, porque es enemigo tuyo, porque te hizo este mal, por eso lo odias. Y a ese justo el que quiero que tú ames, al que ahora mismo te hizo la herida. Ámalo. Porque el que necesita tu amor ahora mismo es aquel que tú no estás amando. Al que tú amas ya no lo necesita. Por eso le sirve, por eso haces esto, porque le ama. Pero al que no estás amando es aquel que necesita tu amor ahora mismo. Al que le estás reteniendo a hacer un bien, ese es el que realmente es tu prójimo y necesita que tú le hagas el bien. Amén. Y yo creo que esta historia nosotros, yo digo, nos abre la vista para nosotros no ignorar cuando está esta necesidad de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es el que está cerca de nosotros. Y es la necesidad, atender esa necesidad que tiene. De no celebrar de que le vino un mal, sino, oye, te vino este mal y estoy contigo. Vamos que tú puedes, no estás solo. Sé que me hiciste mal en un tiempo, pero olvídalo. Es más importante cómo tú estás. Es más importante esto, es que tú estés bien, ¿verdad? Y el Señor, que a través de esta historia nos ayuda a nosotros también ver eso. ¿Amén? Si alguien quiere decir algo, mire, bienvenido, no se siente.